Cuando se menciona el apellido Mozart, el mundo piensa de inmediato en Wolfgang Amadeus, el genio niño, el compositor prodigioso. Pero, en las sombras de su luz deslumbrante, existió otra Mozart. Una joven igualmente brillante. Una música adelantada a su época. Una prodigio que, por el simple hecho de haber nacido mujer, fue silenciada por siglos. Su nombre era María Anna Walburga Ignatia Mozart, pero su familia la llamaba Nannerl. Desde muy pequeña, sus dedos bailaban sobre las teclas del clavecín con una destreza que dejaba boquiabiertos a nobles y reyes. En su infancia, fue ella la estrella de la familia, no Wolfgang. De hecho, fue ella quien primero mostró el talento que luego identificarían en su hermano menor. Pero la historia es a veces injusta. El talento de Nannerl no desapareció, simplemente fue ignorado. Porque en el siglo XVIII, las mujeres no estaban destinadas a componer sinfonías, ni a dirigir orquestas, ni a recibir ovaciones en los grandes salones de Europa. Estaban destinadas a casarse, cuidar del hogar, y vivir a través de los logros de sus esposos e hijos. Sin embargo, Nannerl se reveló a su manera. A través de la música, el amor y la lucha silenciosa por su lugar en un mundo que no estaba listo para aceptarla como lo que era, una artista brillante. Hoy, más de 2 siglos después, su legado resurge con fuerza. Porque esta no es solo la historia de una mujer olvidada, es la historia de todas aquellas que fueron silenciadas por la historia oficial. Y ahora, es momento de contarla como se merece. Capítulo 1, la primera prodigio. Salzburgo, Austria. Año 1751. En una pequeña casa iluminada por velas, las notas de un clavecín llenan el aire con una armonía que parece venir del cielo. Sentada en el banquillo, una niña de apenas 4 años toca con una precisión que desconcierta incluso a los adultos. Su padre, Leopold Mozart, observa con los ojos entrecerrados, tratando de comprender cómo es posible que su hija aprenda tan rápido, tan bien, casi sin errores. Ella es María Anna Mozart, pero desde siempre todos la llaman con cariño Nannerl. Desde muy pequeña, Nannerl mostró un oído absoluto. Escuchaba una melodía una sola vez, y podía repetirla al instante. Entendía los patrones de la música como si hubiera nacido con ellos grabados en su interior. Cuando otros niños aprendían a caminar, ella ya dominaba los ejercicios de teclado que a muchos adultos les tomaban años. Leopold, un músico de la corte arzobispal, se dio cuenta de que tenía frente a él una joya rara, un talento que debía pulir. Y así comenzó el entrenamiento. No fue fácil. Duro, exigente, riguroso. Pero Nannerl no se quejaba. Su pasión por la música era más fuerte que el cansancio. Fue entonces que nació su hermano menor, Wolfgang Amadeus Mozart. Los primeros años fueron de admiración mutua. Wolfgang aprendía mirando a Nannerl. La imitaba. Se sentaba junto a ella mientras practicaba, hipnotizado por el sonido que creaba. Cuando apenas supo hablar, empezó también a tocar. Y cuando Wolfgang tenía 5 años y Nannerl 11, Leopold decidió presentar a sus hijos como un dúo de prodigios ante la nobleza de Europa. En los grandes salones de Múnich, Viena y París, Nannerl era la figura principal. Los aplausos eran para ella. Su técnica, su elegancia, su memoria musical, todos quedaban maravillados. En los diarios de la época, hay menciones específicas a la señorita Mozart, una niña que tocaba como si tuviera un alma de siglos. Pero mientras crecía, una sombra comenzaba a asomar en el horizonte. Una sombra que no venía de su talento, ni de su esfuerzo, ni de su familia, sino del mundo en el que le tocó nacer. Un mundo que pronto le recordaría que, aunque fuera una genio musical, era una mujer. Y eso, en el siglo XVIII, significaba tener límites. Límites impuestos, no por la música, sino por la sociedad. Capítulo 2, las notas invisibles. A medida que Nannerl crecía, su talento no disminuía, al contrario, maduraba, se profundizaba. Sus composiciones eran cada vez más complejas, y algunos músicos de la época incluso aseguraban que sus piezas eran comparables, y a veces superiores, a las de su hermano Wolfgang. Pero entonces, poco a poco, los escenarios empezaron a cerrarse.
Cuando Nannerl cumplió 18 años, su padre Leopold dejó de llevarla en las giras musicales. Ya no es apropiado para una señorita, decía. Wolfgang, en cambio, siguió tocando en toda Europa, mientras ella se quedaba en casa, limitada al rol que la sociedad había escrito para las mujeres de su tiempo. En esa época, las mujeres no eran vistas como compositoras. La idea de una mujer escribiendo música sinfónica, sin apoyo masculino, era inaceptable para muchos. Aun cuando sus obras eran interpretadas en privado y elogiadas, Nannerl nunca pudo publicar oficialmente una sola partitura con su nombre. A veces, componía en secreto. Llenaba cuadernos con melodías, fugas, sonatas. Algunas, incluso, las compartía con su hermano, quien las encontraba sorprendentes y muy bellas. Pero ni siquiera Wolfgang, quien sí la admiraba profundamente, pudo romper el cerco que la rodeaba. En una de sus cartas, él escribió: «Mi querida hermana tiene un talento musical que podría haber hecho historia, si no fuera por la jaula que es nuestra época». Mientras Wolfgang alcanzaba la fama, y su nombre se volvía sinónimo de genialidad, Nannerl lo observaba desde las sombras, con una sonrisa que ocultaba frustración, resignación y también amor fraternal. A pesar de todo, ella jamás dejó de amar la música. Enseñaba a otros, tocaba para sí misma, y componía en la intimidad de su habitación. Su pasión no necesitaba de un público, ni de aplausos. Para Nannerl, la música era vida, aunque la vida no le permitiera vivirla del todo. Pero lo más doloroso no fue la ausencia de reconocimiento. Fue que la mayoría de sus obras desaparecieron. Se perdieron, fueron olvidadas, enterradas en el polvo de los siglos, como si nunca hubieran existido. Como si su voz, como tantas otras, hubiera sido silenciada a propósito. Y sin embargo, esa música sigue latiendo. En algún rincón de la historia. Esperando ser escuchada. Capítulo 3. El silencio no la vence. El paso de los años trajo consigo nuevos silencios, nuevas ausencias. Wolfgang se casó. Nannerl también. Su esposo, Johann Baptist Franz von Berchtold zu Sonnenburg, era un funcionario austero que vivía en un pequeño pueblo llamado St. Hilgen. Fue allí donde Nannerl se mudó, lejos de Viena, lejos del bullicio musical, lejos de su hermano. En esa nueva vida, sus prioridades cambiaron por obligación, no por elección. Tuvo hijos, asumió el papel de madre y madrastra, pero jamás olvidó quién era. Cada noche, cuando la casa dormía, las teclas del clavicordio volvían a hablar. No había público, ni orquesta, ni luces. Solo ella y la música. Y aún así, era suficiente. Wolfgang, por su parte, seguía componiendo sin descanso, pero también empezó a padecer. Enfermedades, deudas, tristeza. En sus cartas seguía escribiéndole con cariño a Nannerl. Sabía que ella entendía cosas que nadie más comprendía. Sabía que, de alguna manera, compartían una complicidad que iba más allá de la sangre, compartían un alma musical dividida en dos cuerpos. Pero el destino no perdonó. En 1791, Wolfgang Amadeus Mozart murió a los 35 años, dejando una obra monumental y un vacío inmenso. Para Nannerl, la pérdida fue devastadora. Su hermano, su compañero de juegos, el único que verdaderamente comprendía su genio, ya no estaba. Durante semanas no tocó una sola nota. Dicen que el silencio en su casa se podía cortar con cuchillo. Hasta que una noche, finalmente, volvió a sentarse frente al teclado. Cerró los ojos. Y tocó. No una pieza de Wolfgang, sino una suya. Porque Nannerl no era una sombra de su hermano. Era una luz que el mundo no quiso mirar. Aunque sus composiciones no sobrevivieron, su talento sí lo hizo, en las memorias de quienes la escucharon, en las cartas, en los suspiros que dejaba en cada tecla. Su hijo, Leopold, heredó algo de ese talento. Y ella misma se convirtió en una gran maestra, guiando a nuevos músicos, alimentando otras pasiones. La historia intentó enterrarla. Pero Nannerl resistió. No con rebeldía ni con gritos, sino con dignidad, con música, con una fuerza silenciosa.
con esa clase de fuerza que solo tienen quienes aman su arte por encima de todo, incluso de sí mismos. Capítulo 4. Lo que queda cuando calla la música. Los últimos años de Nannerl transcurrieron lejos de los escenarios que alguna vez soñó. Vivía en Salzburgo, donde retomó su labor como maestra de música. No era una celebridad, ni una figura pública. Pero quienes la conocieron sabían que detrás de esa mujer mayor, de andar sereno y manos curtidas, habitaba una compositora de alma y corazón. En su salón de enseñanza, los ecos del pasado seguían vivos. Cada vez que enseñaba a una niña a tocar el clavecín, cada vez que corregía la postura de un alumno, la historia se repetía. Porque allí, en ese rincón modesto del mundo, Nannerl sembraba en otros lo que no le dejaron cosechar para sí misma. Y a pesar de todo, nunca hubo rencor. Ella no hablaba mal de su padre. No maldecía al sistema que la había ignorado. No reclamaba un lugar en la historia. Solo seguía enseñando, como si supiera que su verdadero legado no sería escrito con tinta, sino en las almas de quienes la escucharon. Pero los años pesan. Y los silencios también. Ya anciana, casi ciega, pasaba largas tardes en silencio absoluto. Algunos decían que meditaba. Otros, que escuchaba música que solo ella podía oír. Tal vez eran los conciertos que alguna vez compuso. Tal vez era la risa de su hermano. O tal vez simplemente recordaba lo que fue y lo que pudo ser. Nannerl murió en 1829, a los 78 años. Sin gloria, sin homenajes, sin monumentos. Fue enterrada en un cementerio común, sin grandes procesiones. El mundo no la lloró como a Wolfgang. Pero quienes sabían su historia, la llevaron consigo por siempre. Décadas después, historiadores comenzaron a hurgar en las cartas, en los registros, en los rumores. Y así, poco a poco, la figura de Nannerl resurgió de las sombras. Ya no como la hermana de Mozart, sino como una mujer que, en una época que no le daba voz, eligió cantar con dignidad. Una mujer que desafió las normas no con escándalo, sino con talento. Una mujer que, sin saberlo, inspiraría siglos después a miles de niñas que sueñan con ser escuchadas. Capítulo 5. Lo que la historia olvidó, el corazón recuerda. Décadas después de la muerte de Nannerl Mozart, el mundo seguía girando con la música de su hermano Wolfgang resonando en salas de concierto, películas, escuelas de arte y celebraciones de gala. Su apellido se convirtió en sinónimo de genialidad, de creatividad desbordante, de un prodigio eterno. Pero, como ocurre tantas veces, la historia había dejado a alguien atrás. Nannerl fue sepultada no solo por la tierra de Salzburgo, sino también por el olvido. Su nombre apenas era mencionado en los textos sobre la familia Mozart, y si aparecía, era solo como la hermana de Wolfgang, como una nota al pie, una sombra al margen. No se hablaba de su virtuosismo, ni de las ovaciones que alguna vez recibió en París, ni de las composiciones que su padre tal vez destruyó o escondió. Todo eso quedó atrapado en un susurro de siglos. Sin embargo, los ecos del alma no se disuelven tan fácilmente. A mediados del siglo XX, algunas investigadoras y musicólogas comenzaron a preguntarse quién era aquella mujer de talento que había compartido escenario con Wolfgang en su infancia. Cartas, diarios y testimonios salieron a la luz. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar: una niña prodigio, una compositora sin pentagrama, una mujer inteligente que desafió lo permitido por su época. Entonces surgió una nueva mirada: Nannerl no era solo la hermana del genio, sino un genio por derecho propio. Se empezó a hablar de ella en documentales, libros, obras de teatro, incluso películas. Se convirtió en símbolo de todas las mujeres artistas que fueron invisibilizadas, de todas las voces que no pudieron cantar en libertad, de todas las historias que se quedaron sin contar. Y con esa nueva luz, también surgió una pregunta: ¿cuántas obras, cuántos pensamientos, cuántos momentos sublimes se perdieron porque no se permitió a una mujer soñar en voz alta? Nannerl representaba no solo una injusticia del pasado, sino una herida abierta en el presente. Su historia no era solo un relato triste, sino una llama que aún podía encender corazones. Hoy, cuando se menciona su nombre, ya no se hace solo en relación con Wolfgang.
Se habla de Nannerl como una figura propia, una mujer que amó la música con una pasión serena y firme, que eligió seguir tocando a pesar del silencio ajeno. Su historia ha inspirado novelas, sinfonías y estudios, pero, sobre todo, ha encendido la imaginación de quienes buscan la verdad en lo invisible, lo perdido, lo callado. Porque, al final, la música de Nannerl quizá no quedó escrita en partituras, pero sí en la memoria de quienes no aceptan que el talento tenga género, ni que el arte deba vivir en jaulas. Y en cada niña que hoy sueña con crear, con tocar, con ser escuchada, hay un poco del espíritu de aquella joven que, siglos atrás, se atrevió a soñar desde las teclas de un clavecín. Así, el mundo comienza lentamente a saldar una deuda, no solo con Nannerl, sino con todas las que vinieron antes. Y aunque ella no vivió para ver ese reconocimiento, su alma, tan llena de melodía, segaramente sonríe, en algún rincón donde la música y la justicia por fin se encuentran. Por favor, suscríbete si te gustan este tipo de historias, dale like, activa la campanita y comparte para que estas historias no queden en el olvido. Gracias. Hay vidas que, aunque silenciadas, nunca dejan de sonar. Maria Anna Mozart vivió atrapada entre el talento y la tradición, entre lo que era y lo que se le permitió ser. Fue una mujer nacida con un don que desbordaba partituras, pero encerrada en una época que temía a las mujeres que brillaban demasiado. Durante siglos, su historia fue una nota perdida entre las páginas de la historia oficial. Nadie enseñaba su nombre en las escuelas. Nadie hablaba de sus giras como niña prodigio, ni de las composiciones que se esfumaron sin dejar huella. Como tantas otras, Nannerl fue olvidada, porque fue mujer. Porque su arte no encajaba en el molde impuesto. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de revelar lo que el olvido quiso enterrar. Hoy, su legado resurge como una melodía suave, pero firme. En cada nota escrita por mujeres que se atrevieron a componer, en cada niña que aprende a tocar el piano sin pedir permiso, en cada historia que alza la voz para recordar a quienes fueron calladas, vive Nannerl. Porque no todas las sinfonías están hechas de sonidos. Algunas están hechas de valentía, de resistencia, de amor a lo que uno es, incluso cuando nadie aplaude. Y esa es la música que nunca muere.